Yo llegué a España por la invitación de Diego, me buscó, me mandó mensaje, yo creo que fue por también parte de Luis, que se interesaron en mí. Me dieron la propuesta en 2019, por mayo, y pues nada, me invitan, pero yo no estaba ya en el punto de venir ni de jugar porque estaba trabajando, entonces fue una decisión muy difícil de tomar. ¿Sobre todo dónde jugabas antes? En Águilas Blancas. En Águilas Blancas, que también es tu equipo, ¿no? Sí, de ahí nos conocemos, de Águilas Blancas, jugamos juntos 2 años. Entonces yo todavía en México tengo 2 años por jugar allá, pero de elegibilidad, y quise mejor jugarlos acá. Y entonces ahora, después de todo el cambio de directivo, de coach, de staff y todo lo que ha habido, ¿os vais a quedar vosotros con el equipo? Faltaba un tercero. La idea, todo lo que está planteando es que yo sería el head coach del programa, igual sería el director deportivo, como el general manager, el que está revisando que todo esté creciendo a la par. Le estoy ayudando a Marco en cuestiones de community manager, o sea, en las partes de redes sociales, ahí estamos. Es más él tiene varias ideas, entonces yo nada más, como tengo más contacto, más acercamiento con gente de la directiva, yo soy como que las relaciones públicas, pero él es el que está manejando todas las ideas. Yo me voy a encargar también la parte de la captación, o sea, de estar buscando, pues, hablar con las escuelas, hablar con gente nueva, buscar maneras de traer más gente al equipo. Pani, como te comenté, él sería el head coach del femenino y el preparador físico, y Marcos, pues, vas. Yo voy a estar encargado, como dice Luis, de community manager, redes sociales y la parte defensiva, coordinador defensivo, y aportar a, obviamente, linebackers, darle conocimiento a Luis, a Pani sobre cada posición, y me voy a encargar yo en la parte de profundos, free safeties y corners. Bueno, esto es un poco una pregunta obligada. Después de toda la movida del COVID y todo eso, ¿cómo ha afectado, pues, al equipo, a los entrenamientos, a la planificación? Hubo una barrera en el aspecto que todos no sabíamos qué era lo que iba a pasar y hasta qué punto íbamos a estar encerrados en casa, ¿no? Hubo acercamiento con los jugadores de decirles, ¿sabes qué? Pues si quieren hacer ejercicio, es opcional, no los podemos obligar. Pónganse en contacto con Pani, porque él es o sea, todas las cuestiones de preparación física, él es el que nos está poniendo las rutinas a nosotros. Okay, de que no, vamos a hacer esto, entonces todas las cuestiones deportivas que quieran hacer, háblenlo con él. El viernes empezamos con nuestro primer entrenamiento en campo, ojalá y sea para todo el verano, porque es un verano atípico este verano. Y ahorita que ya estamos en Barrio del Puerto, nuestro primer entrenamiento tuvimos 7 del sub 3 y del sub 11, y éramos como 22 entre cadetes y senior el viernes. Entonces la idea son invitaciones abiertas, de que pues entendemos que están de vacaciones, todos se quieren ir al pueblo, el calor, todo eso es como, entendemos todo eso, pero si ustedes se quieren mejorar como jugadores, pues vénganse con nosotros a entrenar, ¿no? Entonces estamos como que en ese proceso de cambiarles el chip a varias personas de que pues aunque haga 40 grados se puede entrenar de una manera, o sea, no claro, esa es otra, ¿cómo planteáis el entrenar con tanto calor? Ahorita es pura reactivación física, en el aspecto de hacer ejercicios sencillos de coordinación, para saber, o sea, para esto le está sirviendo mucho a Pani, para saber cómo estamos, o sea, cómo está el equipo real. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir a ellos de que sabes que él es tu corner porque es así, 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 pero no sabemos sus habilidades, o sea, sus capacidades y habilidades atléticas como jugador. Entonces estamos ejercicios básicos de coordinación, técnicas de carrera. Ahorita no hay nada de contacto, es más, ni usamos ni el casco ni balones. Y bueno, ya esto lo sabemos cómo va a ser, pero ¿cómo sería vosotros el final de liga al que desearíais, no el que han decidido, o el que han decidido a lo mejor? Mira, personalmente la mejor idea era cancelar la temporada, ¿no? Era la mejor opción porque no es la misma liga. O sea, yo en el aspecto, o sea, sabemos que Camioneros de Coslada este año la estaba viviendo muy difícil, muy difícil, y en el aspecto de que no queremos, o sea, no tomarlo como personal que se cancele para nuestro beneficio. Sí, de hecho lo hablamos y es como se debe cancelar para el beneficio de otros clubes, ¿no? Porque en el aspecto, hablando entre nosotros, yo decía, es que yo veo un potencial campeón a Osos, pero si le quitas a Osos su quarterback, su receptor y todo eso lo que trajeron, ya no son potenciales a ser campeones, ¿no? Y luego se cuenta igual si le quitas a Mallorca todos sus fichajes que trajeron muchos europeos, ya no tienen el mismo potencial.
Y entonces sería como hablando entre jugadores, yo les decía, es que parece que vamos a jugar una Copa de España. Y no es la idea, y arriesgarnos de que acelerar el proceso un mes de entrenamiento para terminar 5 juegos. Sí, también lo que haces es lastimas a tus jugadores, Eso o no es entran claro. en la parte física, y es cuando vienen las lesiones, pérdida de playbook, el ritmo que traes tanto ofensivamente y defensivamente, o sea, son muchos factores, lo mejor es que se cancelara. Y bueno, vosotros como coaches, pregunto a los dos, me falta Pani, pero ¿cómo planteáis la temporada 2021? Yo defensivamente la planteo con los jugadores que yo tengo. Lo planteo con el talento defensivo u ofensivo que llego a tener. O sea, me voy a basar al talento que cada uno tiene o a las habilidades que puedan desarrollar dentro de la pretemporada. Así yo voy a aplicar defensivamente. Voy a jugar con lo que tengo. Y creo que puede ser una temporada exitosa. Y ofensivamente, pues es como dice Marco, trabajar con lo que tenemos. O sea, no nos gustaría tener una evolución del fútbol aquí a comparación de otros, o sea, como los juegos de NFL con cuestiones más complejas, ¿no? Pero obviamente no vamos a llegar a decir es que tiene que ser así, 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 porque a lo mejor nunca nos va a salir. Es trabajar con lo que tenemos y trabajar con lo más básico y la ejecución al 100%. Entonces, tenemos ya el playbook ofensivo, ya está casi en su totalidad, va en un 60-70%. Falta agregar unas cosas, que es con lo que se estaba trabajando en los últimos 2 juegos que estábamos nosotros como staff. Entonces es trabajar con eso y también ir viendo, como dice Marco, qué gente se va a quedar. Y al mismo tiempo, cuántas vamos a hacer, porque no es lo mismo tener un plantel de 40 personas a una de 30, que a lo mejor habrá personas que tendrán que dobletear todo el juego y decir, ¿sabes qué? Pues te toca hacer el quarterback como nos tocó con Sasso, que era quarterback, safety y outside linebacker. Sí, tenemos que empezar a ver el desgaste también de los jugadores, porque si dobletean tanto ofensivamente como defensivamente, tenemos que ver el punto de que sea un solo jugador para ofensa y una defensa, porque tampoco los vamos a desgastar tanto físicamente y que sea un playmaker y a la mera hora se nos lastime. Entonces implica mucho eso. ¿Y vosotros vais a seguir jugando? Es una buena pregunta. A ver, yo así lo particular con lo que aprendí en estos 2 juegos, que era Mallorca y Fuengirola, necesitamos a alguien fijo afuera. ¿Ok? Si vemos el primer juego de Mallorca y el segundo de Fuengirola, el de Mallorca perdimos por una jugada, que fue una desconcentración en equipos especiales, que les regalaron el primero y 10 y en esa serie anotaron, porque el estado anímico en ese momento estaba de nuestro lado y yo le podía dar una buena retroalimentación a Marco y a Cristian, que eran los que estaban coordinando la defensa, y yo desde afuera les decía, es que están haciendo esto y ya ellos en el campo ajustaban. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si llegara a haber una cuarta persona que se pueda anexar al equipo como coach, a lo mejor, y también yo podría jugar, pero de momento yo de mi parte estoy fuera. De mi parte lo pensaría por la parte física que puedo llegar a tener, puedo prepararme, pero me gustaría estar en la parte de afuera. Es más sencillo mandar defensivamente que ofensivamente, o sea, sí es cosa de pensar qué cover vas a jugar, si vas a hacer algún blitz, lo que sea, es más fácil, pero lo pensaría. No tengo una respuesta concreta. Yo porque también contando imports, porque tú y Efren contáis como imports, ¿no? Claro. ¿Tú no cuentas? No, yo no cuento. Entonces tenéis 2 plazas ocupadas. ¿Tenéis pensado intentar traer a alguien o, como has dicho tú, solamente con lo que contáis y si viene alguien más mejor o...? Yo, por ejemplo, si me toman como import, te digo, o sea, sí jugaría, pero le daría, como se puede decir así, la capacitación a Luis o a una cuarta persona para que mande defensivamente. Si es así, sí juego y con gusto. Claro, porque no es fácil, por ejemplo, en el aspecto de que estar llevando la coordinación ofensiva al mismo tiempo, pero yo siendo liniero ofensivo, no ves todo. Claro. No ves todo, como me ha pasado que tengo otros compañeros que son por lo general los que juegan como coordinador ofensivo y juegan son los quarterbacks, pero desde atrás ya ves todo. Ya ves cómo te juegan los covers y yo en la línea que me estoy dando de golpes no puedes manejar bien las cosas. No cerramos la
las puertas a traer fichajes, a traer imports. ¿Okay? Sí, porque también no depende de nosotros, también depende de la solvencia económica del club, dónde los vas a meter, qué les podemos dar nosotros como club a ellos, ¿no? Si queremos traer más refuerzos tendrán que ser europeos, porque es como un mercado ahí que está al aire libre, que nadie lo está explotando. Hay equipos nada más como Mallorca, como Murcia, que traen mucho europeo en lugar de traer tanto americano, mexicano y todo eso. Entonces sería una buena manera de traer otros fichajes. Y luego con el tema categorías, hemos estado hablando un poquillo antes de cadete, de junior. ¿Tenéis pensado introducir también femenino a corto o largo plazo o medio? Ya se está buscando, estamos empezando a ver el proyecto del femenino. Contamos con sacarlo en 2021. Ahorita tenemos a 4 chicas que están empezando a entrenar o empezaron a entrenar este año 2020 y desde el año pasado. Entonces es un proyecto que queremos sacar por parte de nosotros, que nos interesa que salga, porque así atraemos a más gente, más jugadoras y más solvencia económica para el equipo. Categorías tenemos desde el sub-11, o sea, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 en el flag, senior, porque el Camioneros tiene el senior. Estamos también pensando tener la posibilidad de sacar un segundo equipo senior, pero ya sería más cuestión como para padres de familia, porque nos están preguntando muchas ocasiones de que quieren saber qué es lo que hacen sus hijos, ¿no? Y entonces les decimos, en lugar de darles clases, mejor entrenen con nosotros. Entrenan, van a hacer lo mismo que sus hijos y así ya van a saber más o menos la situación, ¿no? Entonces tener otro equipo de flag, también poder sacar un equipo flag femenino y al mismo tiempo pues la categoría femenina. Entonces el catálogo que queremos manejar es muy amplio, pero el chiste de esto es hay que cuadrar horarios, hay que cuadrar campos, hay que cuadrar muchas cosas que a lo mejor son las trabas que nos van a tocar ahorita de inicio para este 2021, pero estamos dispuestos a abrir todas las categorías. Y tú me decías que estabas mirando todo tema captación y eso, ¿cómo lo planteáis? ¿Sería hablar con escuelas o el hacer unas jornadas como hicieron el año pasado en los equipos de campus? Es más complicado. Claro, por ejemplo, ahorita la idea que, o sea, ya se están desarrollando plantillas para subirlas a redes sociales, empezar como una captación abierta en redes sociales, que es una herramienta que debemos de explotar. Juega con nosotros, estamos entrenando a tal hora, en tal campo. Si quieres traer a 1 o 2 amigos, que vengan. O sea, esa es la captación de momento, que vengan y a lo mejor si vienen una semana seguida, a lo mejor ya les gustó y se pueden quedar. Con las escuelas, hombre, si ahorita ya están todos cerrados, sería hablar con ellas a partir de septiembre, que es cuando abren otra vez los colegios, y tener presencia con todos, no si se puede con todos, estaría muy bien, pero si no con la mayoría de los colegios de Coslada y San Fernando, que están puerta con puerta. Sí, es una calle, lo que es. Exacto, estar puerta con puerta y tener presencia, aunque sea una vez al mes, en los colegios, hablar con los de educación física o con el director del colegio, o llámese ayuntamiento, y decir, ¿saben qué? Denos 1 hora de su día, 1 a 2 horas, no necesitamos más. Nosotros creemos que con el trabajo que haríamos, además buscando traer captación tanto masculina como femenina, traer toda la mayor cantidad de personas posibles, ir yendo una vez al mes o hasta 2. Si vamos 2 meses, de ahí te podrán salir 1 o 2 jugadores. Bueno, pues nada, Luis, Marco, muchísimas gracias por habernos contestado las preguntillas y nada, aquí tenéis as para vosotros y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. No, a ustedes gracias por la invitación, a los dos. Gracias a ustedes por tomarse su tiempo.